En Lucas 4, del 1 al 16. Estamos viviendo en un siglo en el cual hay una gran corriente de tentaciones, de perversidad, de inmundicia, de maldad. Y no necesitamos pasar por alto todo esto. No podemos pasar por alto toda esta corriente, porque no necesitamos salir de nuestra casa para darnos cuenta que el mundo y la sociedad está sufriendo una corriente de tentaciones y de perversidad. Con tan solo estar en nuestra casa y pulsar un botón en nuestros electrónicos podemos acceder a esa corriente de pecado y de maldad. Fíjese nada más el peligro. No podemos pasar por alto. Y van a venir muchos mensajes a esta iglesia, mensajes a tu vida de restauración, mensajes de fe, pero este mensaje es muy importante porque estamos viviendo contracorriente. ¿Usted ha visto cómo se navega en contra de la corriente? La fuerza del agua empuja la balsa y es muy difícil remar a la posición contraria, opuesta. Es tan difícil. Relativamente eso es lo que estamos viviendo hoy en día, en este siglo XXI. Tanta tentación, tanto pecado. Si la gente te dice, haz esto, haz aquello, todo lo que quieras hacer, hazlo. Si te gusta, es bueno. Si lo disfrutas, es bueno. Si lo deseas, es bueno. Hazlo. Vive la vida. Dale rienda suelta a la tentación. Eso es lo que te dice el mundo afuera. Todo es bueno. Todo lo que quieras hacer es bueno. Alguien que se emborrachó salió rumbo a su casa y se mató en un accidente. Alguien que cometió sexo inmoral se contagió de una enfermedad venérea y terminó con la muerte. Alguien, una mujer, se embarazó de un embarazo no deseado y abortó. Alguien decidió cometer negocios ilícitos y ahora está pasando su vida en la cárcel. Alguien decidió traicionar su matrimonio y ahora se quedó sin familia y vive con un fracaso de por vida. Aparentemente todo es bonito, todo es diversión, todo es bueno, pero las consecuencias resultan después. Porque el hombre fue concebido en pecado, pero una vez que el Espíritu Santo llegó a nuestra vida, nacemos de nuevo y es a través del poder del Espíritu que tenemos el dominio para vencer la tentación. Es a través del Espíritu Santo que nos da el poder para vencer la tentación. Y no te sorprendas si el enemigo viene en un momento de avivamiento en tu vida. No te sorprendas si viene cuando tú diste un paso de fe. No te sorprendas si viene cuando recibiste una promesa, cuando recibiste una victoria, porque estará ahí para contraatacar. Y cuando se presente delante de ti diciéndote, mira tu vida, mira tus hijos, mira tu esposa, mira tu esposo, mira tu familia, mira tu enfermedad. Es mejor que ya no vayas a la iglesia. Tú le contestarás, escrito está, ¿quién me separará del amor de Cristo? Ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni espada, ni hambre, ni desnudez. Y cuando se presente tu vida y te diga, estás lleno de pecado, estás condenado, tú le dirás, escrito está, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.
Y cuando se presente y te diga, te daré el placer, te daré riquezas, te daré ambición, tú le dirás, escrito está, has venido para robar, matar y destruir, y eres el padre de mentira y tus días están contados. Aquí está Jesús, después de haber sido bautizado, después de haber visto el cielo abierto y escuchó esas palabras que decían, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Después de que Juan el Bautista le dijo, aquí viene uno que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Se encontraba ahora en el desierto, preparando su espíritu 40 días y 40 noches. En ese momento perfecto, el enemigo se presentó, porque el enemigo sabe el momento perfecto de tu vida. Después del avivamiento, después de la bendición, se presenta a tu vida. ¿Quieres saber si eres hijo de Dios? Entonces se presenta el enemigo en ese momento porque sabía que Jesús se estaba preparando para algo grande. Sabía que Jesús estaba preparando su espíritu y creía que había una debilidad física en Jesús, pero su debilidad física no era más grande que la fortaleza de su espíritu. Dile al enemigo, no importa cuántos intentos tú hagas por hacerme caer, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Tenemos que reconocer de dónde vienen los ataques. Tenemos que saber que nuestra lucha no es contra carne y sangre, para que en tu corazón no se guarden raíces de amargura. Tienes que saber que tu lucha no es contra carne y sangre. Para que tu fe no flaquee, para que tengas una fe inconmovible, tienes que saber que tu lucha no es contra carne y sangre. No es contra tu vecino, no es contra tu compañero, no es contra tu esposa, no es contra tu esposo, no es contra tu hijo, no es contra tu hija. Pero déjame decirte que eres tentado porque no estás en alianza con el enemigo. Entonces es cuando se presentará la victoria en tu vida. No estamos en alianza con el enemigo. Dice la palabra de Dios que Jesús fue tentado en todo como nosotros, en todo. A los 30 años de edad, ¿qué persona no ha atravesado por tentaciones? Pero sin pecado, y era carne como tú y yo. ¿Qué te hará pensar que el enemigo no va a venir a tentarte? ¿Qué te hará pensar que estarás absuelto de las tentaciones? Si alguien está pensando que el enemigo no lo va a tentar, está tentando al diablo para que lo tiente. Tal vez dirás tú, ahora entiendo por qué las pruebas. Ahora entiendo por qué el dolor. Ahora entiendo por qué el quebrantamiento. Ahora entiendo por qué la angustia. Normalmente cuando nosotros pasamos por algún proceso de tentación, salimos muy apenas a flote, con el rostro pálido, con la cara triste, quejumbrosos, desanimados, dolientes, renegando para siempre. Ese es nuestro aspecto, esa es nuestra actitud. Pregúntate por qué. Jesucristo, sin embargo, dice la palabra y lo acabamos de leer, Él no se quejó, Él no se sintió débil,
Él no renegó. Dice la palabra que inmediatamente después de que pasó la tentación, Él llegó predicando la palabra de Dios. Él se encontraba predicando, animando, motivando a toda cuanta gente llegaba en su camino. Imagínate, pero hay una palabra clave que dice: volvió en el poder del Espíritu. No hay otra forma, no hay otra forma, no existe otra forma. Solamente el poder sobrenatural de Dios es el que te va a dar la sustancia, el poder, la energía que tú necesitas de seguir caminando. Solo es a través de su poder, de su Santo Espíritu. Y yo te pregunto a ti, ¿qué estaba haciendo antes de que llegara a Galilea? ¿Qué estaba haciendo en el desierto? Estaba orando 40 días y 40 noches. Conocía la palabra, meditaba en la palabra día y noche, ayunaba. Escúchame bien, hermano, no hay otra forma. No te detengas a preguntar si tú eres la persona que Dios ha llamado. Sigue tu camino al cumplimiento de lo que Dios va a traer a tu vida. ¿Sabes un ejemplo de alguien que pecó, pero el Señor lo levantó? David pecó, el rey David pecó. Pero en su arrepentimiento se vistió de cilicio, rasgó sus vestiduras en su arrepentimiento de su pecado. ¿Y sabes qué? El Señor lo levantó. Y fue un adorador que hasta el día de hoy inspira a muchos a adorar al Señor. ¿Sabes quién más cayó en la tentación? Sansón cayó en la tentación. Y en el último momento de su vida clamó a Dios y dijo: no me importa si muero, pero que sea la última hazaña que yo haga en tu nombre, y destruiré a todos los filisteos. ¿Sabes quién más cayó en la tentación? Pedro. Pero el Señor lo perdonó y se levantó a predicar la palabra de Dios a miles, a cientos. Y dice la palabra que con su sombra sanaba a los enfermos. No te detengas. Si has caído en el pecado, levántate en el poder del Espíritu Santo, porque te habla hoy. Y te dice: no va a ser con tus fuerzas, no va a ser en tu carne, no va a ser en tu poder. Va a ser cuando te llenes, cuando te conectes, cuando estés directamente conectado a la fuente de poder, que es el Espíritu Santo. Dice la palabra: el que esté sucio, ensúciese más, pero el que esté limpio, límpiese más. Tengo noticias para ti. Estás en una guerra espiritual y tu enemigo no se va a quedar cruzado de brazos y no va a tener misericordia de ti ni de tus hijos. El diablo viene para matar, robar y destruir, pero sus días están contados. Así es que vístete de la armadura del Señor, la armadura del Espíritu, para que pueda resistir el día malo, para que pueda resistir la tentación, que no necesitas salirte allá afuera. El enemigo trabaja en la mente, trabaja en el corazón, trabaja donde andas, donde te
mueves constantemente. En donde quiera se presenta la tentación. Vístete de la armadura. Vístete de la coraza de justicia. El cinturón de la verdad. Viste del calzado del apresto de la paz. Toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El escudo de la fe. El yelmo de la salvación. Y podrás estar firme. Pero no vayas a la guerra si no estás preparado. No salgas a enfrentarte al enemigo si no estás preparado. Tienes la victoria, porque el que va delante de ti es el Señor de la gloria. Es el Santo de Israel. Es el que pelea las batallas. Es Jehová de los ejércitos, grande y temible, poderoso en batalla. Él es el que va delante de ti. No estás sola, no estás solo. Así es que cuando venga la tentación, acuérdate que hay una salida. Y la salida es la palabra de Dios, la espada del Espíritu con la que tú vas a enfrentar y vas a vencer al enemigo.